al contrario, la agradecida soy yo contigo, con tu equipo. Yo desde hace tiempo, los viernes, casi todos los viernes estoy puntual aquí en tu comunidad y me siento sumamente halagada porque yo veo la calidad de los speakers que tienes, la calidad de los empresarios y verdaderamente estoy agradecida contigo por invitarme, agradecida con tu comunidad por estar aquí y con mi comunidad también por enlazarse. Muchísimas gracias a todos. Un placer enorme estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a platicar de, sí, bien dices, Judiel, cicatrices, errores. Y yo les quiero compartir hoy un tema que muchas veces no lo vemos así, pero la mala noticia es que sí nos pasa esto del estrés. Y quienes provocamos el estrés somos nosotros. Muy bien, arrancamos. Voy a poner mi cronómetro porque si no me voy así como hilo de media y no me doy cuenta en el tiempo. Y bueno, empezamos. Era el año de 1910 y nadie había conquistado el Polo Sur en ese entonces. Desde 1901, la Royal Society, se me fue el nombre, Royal Geographic Society, le había dado la asignación a este hombre, Robert Scott, que era un oficial de la Armada Británica, de conquistar este último punto de la Tierra que nadie había llegado y que era un punto relevante. Y le dieron buen equipo, le dieron personas, le dieron caballos, hicieron muchísima publicidad para esta gran aventura. 1910, recordemos. Sin embargo, este hombre, que se llamaba Roald Amundsen, él era noruego. Él se hizo famoso, él era un deportista y se hizo famoso por atravesar en barco el Paso del Noroeste, que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico por el norte de América. Sin que nadie lo supiera, él armó su equipo y decidió ir a la conquista. Él quería ser el noruego que pusiera la bandera y no los británicos. Arrancan los británicos el 15 de junio de 1910 y los noruegos salen el 9 de agosto. Fíjense, casi 2 meses más adelante salen los noruegos. Y entonces, bueno, pues se sabe que era una travesía de resistencia. Y entonces van los británicos y lo que hacía Scott es que si el clima era apropiado, caminaban hasta 100 kilómetros. Pero si había tormentas y si el clima no era muy bueno, entonces decidía ese día no salir y no avanzar. A diferencia de Amundsen, que Amundsen todos los días disciplinadamente caminaban 27 kilómetros, no 26, no 28, 27 kilómetros todos los días él y su equipo. Ambos equipos, dicho sea de paso, estaban preparados, tenían conocimientos, pero pues Amundsen tomó esta estrategia. Finalmente, a un mes de haberse iniciado la competencia, los noruegos estaban 500 kilómetros adelante de los británicos, siendo que los británicos, recordemos, habían salido antes. Siguen avanzando y el 14 de diciembre a las 3 de la tarde, los noruegos con 600 kilómetros de ventaja ponen la bandera en el Polo Sur, en el extremo del Polo Sur. ¿Qué pasa? Que ellos regresan y bueno, era una competencia muy importante porque les iba a traer fama, les iba a traer renombre y también una pensión vitalicia para el equipo que llegara a poner la bandera en el Polo Sur. El 14 de diciembre ponen la bandera y de regreso llegaron sin ningún inconveniente a su punto de origen el 25 de enero. Mientras Scott en diciembre apenas había llegado también, llegó 600 kilómetros aparte, un mes después, y de regreso tuvieron muchos problemas, se enfermó el equipo, se murieron todos los caballos y finalmente todos fallecieron. Nadie pudo regresar. La diferencia
entre un equipo y otro no fue ni la preparación ni el equipo en sí. Fue la disciplina, la constancia, la voluntad, los comportamientos. Y por eso Peter Drucker, el padre de la administración moderna, decía, es que la cultura se come a la estrategia de desayuno, porque nosotros en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestras empresas, podemos tener una clara estrategia a dónde queremos llegar. Pero si nuestra cultura no es la adecuada, es altamente probable que no consigamos llegar a esa estrategia. Y al revés, pudiésemos no tener una estrategia tan bien instrumentada, pero si nuestra cultura es la adecuada, probablemente no solo vamos a alcanzar esa estrategia, sino que la vamos a superar. La gran pregunta entonces es, ¿qué resultados quiero? Y luego entonces, ¿qué comportamientos necesito? Porque la realidad es que para que las empresas, incluso también las familias y nosotros como seres humanos trascendamos y evolucionemos, darnos dos pilares. Uno es la cultura organizacional y otro, sin duda, que también es la estrategia. Y normalmente nosotros los empresarios, yo digo que tenemos muchas falsas creencias y lo hacemos al revés. Seguimos operando. ¿Por qué? Porque tenemos esta falsa creencia como empresario, como directivo, que debemos de ser los que más trabajemos, los que más operemos, los que se nos vean friega. Nos vemos a veces inmersos así en papeles, en decisiones, en trámites. Hacemos malabares para que las cosas sucedan. Lo decía Yudiel, las personas somos complejas, manejar equipo es complejo. Y entonces nosotros subsidiamos y subsanamos todas estas faltas. Pero también cierto es que como jefes, como dueños de empresas, tenemos la capacidad enorme de estresar a nuestro equipo. No nada más nosotros de vivir estresados, sino de estresar a nuestro equipo. Y más, y perdón que lo diga, aquellos directivos o jefes que son muy creativos. ¿Por qué? Porque este mes tenemos esta estrategia y para el siguiente mes vamos a hacer esto otro. Y a mi equipo hoy le pido una cosa, al rato le pido otra, mañana cambio de dirección y ahora hay nuevas urgencias y esto genera estrés en los equipos. La verdad, y yo también, pues como ustedes escucharon en el currículum que hizo favor Yudiel de leer de mí, pues trabajé 23 años en corporativos. Y quien más me estresaba, sin duda alguna, eran mis jefes. Y yo también estresaba a mi equipo, dicho sea de paso. ¿Cómo se ven en estos 28 años que yo he podido atender al sector empresarial? ¿Cómo se ven las empresas estresadas? Las empresas en donde hay menos planeación, menos estrategia, menos cultura. Bueno, primero son empresas sin información. Normalmente cuesta trabajo generar la información. Tienen pocos empleados, buenos, pero indispensables. Hay una alta rotación de personal. Frecuentemente hay errores en la información. Constantes, por supuesto, retrabajos por estos errores en la información. La mayor parte del equipo, empezando por los dueños y los directivos, se la pasan apagando fuegos. Entonces no hay tiempo para la estrategia. Tienen un ineficiente sistema de control, porque nos sentimos como que como nosotros hacemos las cosas y controlamos, es eficiente y realmente no es así. Cuando no tenemos una diversificación en el sistema de control, que haya diferentes ojos observando un sistema de control, entonces termina siendo ineficiente porque todo depende de mí. No tengo planes de continuidad ante imprevistos porque la mayor parte del tiempo estoy apagando fuegos y finalmente el crecimiento duele muchísimo, muchísimo, porque hay desorden, hay estrés. ¿Cómo se ven estas empresas por fuera? Yo siendo proveedora, ¿cómo veía yo estas empresas? Frecuentemente tarde en entrega de información, en estar listos para nuevos planes. Frecuentemente su información con errores. Pocos conocen y toman decisiones, entonces se generan cuellos de botella, porque son pocos los que toman las decisiones. Hay lentitud, por supuesto. Hay burocracia por concentración. Muchas veces, y yo cuando llegué a la unión de crédito me decían,
es que estás poniendo muchos procedimientos, muchas políticas, lo estás haciendo burócrata. No, al contrario, burocracia es cuando las cosas dependen de una sola persona, porque entonces hay lentitud, hay concentración, nadie se mueve y entonces nosotros también provocamos que el personal sea operativo. No sé si ustedes se identifiquen con algunas de estas características. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver rápido algunas estadísticas. Este es un estudio de CEPAL, que fíjense, a mí me llamó muchísimo la atención, porque en América Latina el 88% de las empresas somos pymes y un casi 10% somos pequeñas empresas. Entonces, digamos que la mayor parte de las empresas, un 98%, somos pymes y micro y pequeñas empresas. Pero vean que en la Unión Europea, las micro representan el 93% de toda la distribución de las empresas. En cuanto a la generación de empleo, nosotros en América Latina generamos el 47% de ese empleo, las micro y pequeñas empresas. Pero en la Unión Europea se genera el 51% del empleo en este tipo de empresas. Pero vean ustedes la diferencia en la productividad. Nosotros, las MIPYMES, generamos nada más en América Latina el 12% de la productividad. En la Unión Europea, el 38%. Las micros somos 7 veces menos productivas en América Latina que en Europa. Las pequeñas 2.5 veces y las medianas 1.65 veces. Y luego, si nos comparamos con Estados Unidos, vean cómo venimos decayendo de forma muy radical la productividad de las empresas. Tenemos que hacer conciencia. Algo estamos haciendo mal que deberíamos de corregir, porque tenemos las mismas capacidades que los europeos y que los norteamericanos. Específicamente en México, se sabe que el 20%, lo que decía Judy, la mortandad de las empresas en México, en los siguientes 5 años nada más van a subsistir el 20% de las empresas que se abren hoy. Estas empresas en la primera generación que se abren, a lo mejor de 10 empresas, solamente 3 van a subsistir para una segunda generación y de esas 3, una para una tercera generación. En México, el 86% de las empresas estamos concentradas en este segmento, micro y pequeñas empresas, pero fíjense este dato tan importante. De estas empresas que existimos en el país, el 44% tenemos más de 20 años de operar, pero solamente el 6% tenemos una cobertura internacional. El 70% nos quedamos en un mercado regional. Por eso no crecemos, por eso no evolucionamos. Pero luego la pregunta es, ¿y estos empresarios queremos crecer? El 80% dice, sí, sí quiero seguir creciendo. Y entonces no es que sea una cuestión de suerte. Harvard Business Review hizo un estudio de varios años con cientos de empresas y determinó que las empresas, para que podamos evolucionar, necesitamos ir superando cada una de estas etapas, desde la existencia hasta la madurez. Y lo que determinó es que hay 5 factores que influyen en que las empresas evolucionemos o no. Uno, por supuesto, que el estilo de liderazgo. Si nosotros pensamos que debemos de seguir siendo los mismos líderes que hace 10 años, incluso yo digo que antes de la pandemia, ahí tenemos un problema de creencias. Esto tiene que seguir evolucionando. La organización, cómo está distribuida mi organización en cuanto a su estructura organizacional, también tiene que ir evolucionando para que yo pueda evolucionar mis resultados. Los sistemas de gestión y de control interno también es necesario que vayan evolucionando desde no tener hasta o ser mínimos hasta sistemas de gestión extensivos que permitan a todo el equipo tomar decisiones. Principales estrategias, por supuesto, que tienen que evolucionar conforme vamos superando uno y otro de los retos que se nos presentan. Y fíjense este dato tan importante. Uno de los factores más relevantes para que las empresas podamos trascender es que el dueño y el negocio se vayan separando. Forzosamente, en una etapa de madurez, el dueño es pequeñito y el negocio es muy grande. ¿Por qué?
o para que esto suceda, ¿qué tenemos que hacer? Dejar crecer al personal. Hay un estudio de Korn Ferry que dice que uno de los de niveles jerárquicos más importantes en nuestra empresa son las gerencias. Y cometemos el error, el grave error en las pymes de enfocar a las gerencias a la operación. Se vuelven ellos también un cuello de botella, porque les pedimos que manejen gente, pero les pedimos que operen muchísimo. Cuando entendemos que las gerencias están para formar al equipo, entonces existe la evidencia de que se incrementa el retorno a la inversión de nuestras empresas en un 21% cuando logramos que nuestras gerencias tengan un pensamiento más estratégico. ¿Qué comportamientos son los que debemos de fomentar en nuestros gerentes? La creatividad y el emprendimiento. Si están operando, si nosotros estamos operando todo el tiempo, no podemos ser creativos. El emprendimiento, ¿por qué? Para tomar decisiones, para asumir riesgos. Confianza y apertura, que sean personas que den confianza al equipo, que el equipo tenga la apertura de acercarse con ellos. Son personas que deben de tener, por supuesto, una disciplina operativa con un enfoque total hacia la productividad, autoridad, hacer que las cosas sucedan. Son personas que deben de empoderar a nuestros equipos, deben de tener habilidades de comunicación y delegación para soportar al equipo y que haya armonía. Deben de dar reconocimiento al equipo. Insisto, si estamos operando, a mí me pasaba. Si yo estaba todo el tiempo operando, no tenía tiempo de formar al equipo. Son personas que deben de estar dirigidas hacia alinear la misión, los valores, la visión de nuestra empresa con el equipo. Recuerden este dicho, los colaboradores son un reflejo, la empresa es un reflejo de los colaboradores, pero los colaboradores son un reflejo de los jefes. Si yo no tengo a mis propios gerentes alineados a mi visión y a mis valores, no esperemos que el equipo esté alineado. Son personas, los gerentes, que deben de provocar y asumir la responsabilidad personal, lo que llamamos accountability, y deben de estar enfocadas al desarrollo del talento principalmente, porque existe una correlación directa entre gerencias fuertes en habilidades y el desempeño del operativo de los subordinados. Y normalmente hacemos lo contrario. Tenemos a nuestros gerentes llenos de operación, de tal forma que no tienen tiempo de desarrollar habilidades, y esto, por supuesto, que me afecta en toda la estructura, la base operativa de mi empresa.